Muy bien, pues empezamos la clase. Muchas gracias por la invitación a la Escuela Bosch Ventos. En esta clase me gustaría hablar sobre la educación del preadolescente. Nos estamos dirigiendo a profesores sobre todo, pero creo que padres de familia también se podrán beneficiar de lo que hablaremos acá, porque de lo que se trataría es de ver cómo podemos hacer con el niño que va al colegio, desde el niño de pocos años, incluso algunas cosas hablaremos también del recién nacido, hasta que empieza la adolescencia, hasta la pubertad, hasta aproximadamente los 10, 12 años. Bien, se trata entonces de dar algunos instrumentos, algunas herramientas. Esto es, como veis, una habitación de herramientas, y de lo que se trataría es de que vosotros, en cuanto a educadores, los padres de familia, en cuanto a los principales educadores de sus hijos, tengan un poquito más de herramientas. Bien, o sea, aumentar los instrumentos que tengáis a vuestra disposición. Antes que nada, podemos ver cuáles son las características de la infancia que nos servirán para enfocar el marco en el que estamos. La infancia en cuanto distinta de la adolescencia, a partir de que el niño tiene uso de razón. La primera característica de la infancia que podríamos señalar es que el niño tiene un pensamiento fundamentalmente concreto. Es decir, no es capaz todavía de abstraer. A un niño, cuando hay que enseñarle a sumar, no se le dice 2 más 2 son 4, porque no tiene capacidad de entender qué quiere decir 2 más 2. El niño se le empieza diciendo 2 manzanas más 2 manzanas son 4 manzanas. Y entonces el niño sí que es capaz de entender, ¿no? Pues necesita como ver las cosas. Conceptos que son demasiado genéricos no los va a conseguir todavía captar. Por tanto, a la hora de enseñar al niño, hay que ayudarle a que toque lo que le estamos enseñando. La segunda característica es que la afectividad está basada en lo inmediato. Es decir, el niño quiere el ya y ahora. No tiene capacidad de ver más allá de su necesidad inmediata y de decirle, bueno, espera cuando seas mayor, espera a que lleguemos a casa, si te diga ahora mismo el helado, el dulce, el caramelo que te apetece, no vas a tener ganas de comer, sino que no, me apetece el caramelo, lo quiero ya. Y la tercera característica en la que nos vamos a centrar es que el niño es psicológicamente egocéntrico, que es distinto de egoísta, porque egoísta es un concepto que podríamos decir moral. Egocéntrico quiere decir que el niño, por su propia configuración psicológica, piensa en sí mismo, fundamentalmente. No tiene la capacidad de extender su ser para que quepan otros. Y por el contrario, se centra solamente en mí mismo y además en mi satisfacción inmediata. ¿Cuáles son las características para desarrollar en esta etapa que vamos a estudiar, en la primera infancia? Pues nos vamos a centrar fundamentalmente en 3. La primera sería la seguridad. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para que el niño tenga la suficiente confianza en sí mismo y en el mundo? La segunda que estudiaremos será la autoestima, es decir, que el niño se reconozca como válido, como valioso. La tercera será la conciencia moral. ¿Cómo se puede hacer en la educación familiar, en la educación en la escuela, para que el niño tenga el sentido del bien y del mal? Evidentemente no son estas las únicas características que se pueden desarrollar, son las que me parecen más, desde luego, importantes. Otras que se podrían añadir también sería la fuerza de voluntad, que el chico sea capaz de perseverar en aquello que decide, sería la tolerancia a la frustración, que sea capaz de perseverar en aquello que está a pesar de que no lo consiga a la primera, sería el altruismo, que es el salir de ese egocentrismo que hemos dicho, para compartir su vida, sus necesidades con otros. Evidentemente, el primer sitio donde esto hay que desarrollarlo es la familia. Es el primer ámbito de educación de los hijos. Nos podemos encontrar con que hay familias que no son funcionantes, sea porque pues, no consiguen establecer un marco de relaciones adecuadas, sea porque es una familia rota, sea porque, en fin, distintos problemas que pueda haber que os podéis encontrar también en el colegio. Y ahí entramos en la labor que puede hacer
el profesor de colegio. Puede de alguna manera no ya suplir, porque la familia no se puede suplir, pero sí que puede compensar algunas de los déficits que tenga la educación por parte de los padres. De manera que a través de una relación sana, empática, que ayude, que complemente aquello que puede faltar, el niño consiga desarrollar su personalidad y llegar a tener una personalidad madura y estable. Entramos, por tanto, en la primera característica que vamos a ver para desarrollar en la infancia, que es la seguridad. Que el niño sea capaz de fiarse de sí mismo y que sea capaz de fiarse del mundo. Para eso nos valdremos de la llamada teoría del apego de un psicólogo norteamericano que se llama John Bowlby. Para él, el apego quiere decir la relación que el niño establece con sus padres desde sus primeros días de vida ya. Por lo tanto, aunque no estamos hablando de un colegio, pues los niños son un poco más creciditos, pero empezamos desde lo más básico. Para este niño pequeño recién nacido, la madre, fundamentalmente como primera figura de relación, de apego, llamaría Bowlby, forma lo que él llama una base segura. Es decir, es aquella figura a partir de la cual el niño, en primer lugar, busca contacto. Es decir, el niño intenta establecer contacto con la madre, y esto se ve muy claramente, no solamente porque busca el pecho materno, no solamente porque busca la alimentación, sino porque busca seguridad, cariño, afecto, acogida, ese contacto piel con piel tan bonito del niño recién nacido con su madre. Además de la búsqueda de contacto, el niño, cuando la madre no está presente, sufre lo que se llama ansiedad de separación. Es decir, que cuando le falta a la madre, cuando la madre desaparece su campo visual, cuando el niño se queda solo y se da cuenta, el niño llora. Y no llora solamente porque quiera comer, llora porque necesita esa calma, ese contacto con la madre, esa base segura. Cuando la madre regresa, el niño, si la relación es sana, el niño se calma. Y poquito a poco, a medida que el niño va creciendo, se da cuenta de que no hace falta que llore cuando se siente sola, porque la madre está en algún momento. De manera que el niño va permitiendo a la madre un poco más de autonomía. Esto de los que habéis tenido niños pequeños, sobre todo las madres, os habréis dado cuenta que al principio el niño llora regularmente cada 3 horas cuando tiene hambre y de vez en cuando llora como llanto extra cuando ve que le falta a la madre. Pero se calma y entonces el niño entiende que no necesita tener siempre a la madre encima, que basta con que la madre esté en un rango más o menos cercano, aunque yo no la vea. Y esto es muy importante porque le va a permitir la siguiente característica, que es la exploración del mundo. El niño muy pequeño no es capaz de alejarse de la madre porque necesita el contacto físico. Cuando ve que la madre es fiable y está ahí, entonces no es que la madre se pueda ir porque necesita hacer otras cosas. Es que el niño, cuando salen a la calle, cuando van al parque, se puede alejar un poquitín de la madre porque sabe que cuando regrese la madre va a estar ahí. Y entonces puede ir con unos amigos más lejos, puede ir detrás de un árbol, puede ir detrás de una esquina. Pero cuando se cae, cuando tiene un problema, cuando otro niño se mete con él, el niño vuelve nuevamente a la madre. Y la madre, que es base segura, vuelve a ser el refugio del niño. Aquel lugar donde el niño puede volver cuando ha tenido un problema y con esto se calma. Esto es importante para que el niño tenga esa conciencia de que el mundo es fiable. Es decir, que cuando yo tenga una necesidad psicológica, voy a tener la respuesta que necesito. Y esto le va a permitir que vaya poquito a poco alejándose también de la madre y alejándose de las figuras que irán aumentando también esa base segura. Porque de la madre será después también el padre, será también el resto de la familia, será la escuela, etc. Esto lo teorizó muy bien Bowlby a partir de otro experimento que es muy conocido en psicología, que es el llamado experimento de Harlow, que no se hizo con niños, sino con monitos, que es el pequeño vídeo que vamos a ver ahora. Este experimento en lo que se basaba era unos monitos que habían sido criados en laboratorio, como estamos viendo ahora. Entonces, el experimento consistía en
poner al niño, al monito que había sido criado solo, en contacto con un monito hecho con alambres o un monito hecho con un paño de felpa. Y se trataba de ver con cuál de los dos el mono establecía un contacto más seguro, más cálido. Entonces, el experimento, uno pensaba que pues, si una madre tiene un biberón y es de alambre y otra madre tiene un trapo pero no tiene comida, el monito, se irá fundamentalmente a comer, porque será un monito interesado, como los niños pequeños uno puede pensar que son interesados. Sin embargo, esto no se dio así. Cuando al mono se le daba la oportunidad de elegir entre las dos, entre comillas, madres, la de alambre o la de felpa, esta es la de alambre que vemos con el biberón ahí debajo de la cabeza, o bien otra madre hecha con felpa, con una tela cálida, el monito al salir, esta es la de felpa que no tiene biberón. Pues bien, cuando se le liberaba al mono, el monito iba directamente, porque tenía hambre, a cumplir su necesidad, a por el mono con el biberón, que es la imagen que vamos a ver a continuación. El monito que sale iba directamente a comer. Y efectivamente se pasaba aproximadamente 3 horas al día enganchado al biberón. Pero una vez que había comido, el mono lo que quería era el calor de la madre de felpa. Es decir, que aparte de las necesidades físicas, fisiológicas, el monito quería también el calor. Y otro variante que hicieron del experimento es ponerle delante de esta especie de pequeño monstruito robótico. Y decían, a ver, si se lo ponen delante del mono, el mono se va a asustar y por lo tanto va a buscar el refugio de la madre. Pero ¿de cuál de las dos madres buscará? Y vieron, busca refugio de la madre de felpa, porque es aquella que le da el calor que necesita el mono. Otra variación que hicieron del experimento es considerar qué pasaba si al monito se le dejaba aislado durante un tiempo. Y después se le volvía a poner por delante, como antes, de los dos monos. Pues bien, después de estar 6 meses separados de los dos madres, tanto la de alambre como la de felpa, como la de tela, el monito tenía esta característica, se unía de este modo que vemos a la madre de felpa. Bien, esto que hemos visto es en circunstancias ideales, cuando el niño ha tenido una familia no perfecta, pero que ha cumplido más o menos con su función de dar esa seguridad, de estar presente cuando el niño lo necesita, de conseguir calmarle y de dejar poco a poco que se aleje para explorar. Entonces se forma lo que se llama un apego seguro. ¿Qué ocurre cuando esto no ocurre? Pues ocurre que el niño va a tener lo que se llama un apego inseguro, que puede tener lugar por 4 circunstancias. El primero es una madre ausente, que puede ser porque no hay madre, un niño que se ha criado huérfano, o bien porque es una madre que, aunque esté físicamente presente, pero no da lo que el niño psicológicamente necesita, porque no presta atención, porque no presta cariño, porque tiene muchas cosas que hacer, porque es poco expresiva. El segundo tipo de madre que produce apego inseguro sería la madre que está angustiada. Es decir, aquella que en lugar de calmar al niño cuando el niño está preocupado, lo que hace es agobiarse más allá. Y entonces entra en una especie de escalada simétrica en la cual los dos se van angustiando cada vez más. Y el niño llora y la madre se inquieta, y la madre lo transmite al niño y el niño se asusta. Y entonces, así como en el primer caso, la madre ausente, el niño ve mis necesidades, me las tengo que tragar yo, porque no hay nadie que me va a calmar. La madre angustiada lo que transmite al niño es, si yo me encuentro mal, es un desastre, porque el mundo, también el mundo de los adultos, se va a preocupar todavía más. El mundo, por tanto, es peligroso. La tercera tipo de madre que produce apego inseguro es la madre sobreprotectora, que es aquella que no deja que el niño explore. Es aquella que, para que el niño no sufra, para que el niño no se caiga, para que los demás no se peleen con el niño, le dicen, tú tienes que estar todo el tiempo hiperprotegido.
bajo mi custodia, bajo mi protección, bajo mi vigilancia. Y entonces el niño lo que aprende es: el mundo es muy peligroso, yo necesito estar siempre con seguridad absoluta. Y cuando me encuentro en una circunstancia nueva, cuando no voy a tener la seguridad que me da mi madre, que me da la familia, que me da el ambiente, entonces yo me voy a angustiar. El cuarto y último tipo de madre que produce apego inseguro es la madre incoherente. Aquí vemos una madre que tiene una botella en la mano, sospechosamente parece un licor, pues sería la madre que da una respuesta distinta en función de cómo ella se encuentre. Cuando la madre está serena, da afecto al niño y cuando siempre, y cuando el niño se porta bien le da un premio, cuando el niño se porta mal le da un castigo, pero cuando la madre está bebida, drogada, tiene una personalidad muy caótica, entonces el niño puede encontrarse con que se porta bien y la madre le pega, o se porta mal y la madre le dice: déjame tranquilo porque tengo muchas cosas que hacer. Y entonces el niño no entiende el mundo. Porque si yo me porto bien, puede que me premien o que me castiguen. Y si yo me porto mal, puede que me premien o que me castiguen también. Por lo tanto, no sé cómo comportarme. Cuando vayamos a la formación de la conciencia, veremos que esto tiene sus consecuencias. Estamos hablando de la seguridad. Así como una madre, una familia que estructuran al niño, que le acogen, que le consuelan, que le animan a explorar el mundo, que le reciben cuando van a explorar el mundo, consiguen que el niño sea seguro consigo mismo y en su visión del resto, estos cuatro tipos de madre generan inseguridad. Y este tipo de apego va a tener también influencia no solamente en el niño, sino también en el adulto, porque la teoría del apego de Bowlby fue también aplicada a los adultos. Y se vio que en el adulto había cuatro tipos de apego: el seguro, evidentemente, el normal, el preocupado, el desapegado y el temeroso, que tienen que ver con un eje de coordenadas que vemos a continuación. Dependen estos cuatro tipos de apego de la imagen que la persona tenga de sí misma. Si tiene una buena imagen de sí, será poco dependiente de los demás, porque me siento seguro, por lo tanto no necesito que alguien me apoye, me guíe, me refuerce, me dé la enhorabuena, me corrija. Por el contrario, si el mío tiene mala imagen de sí mismo, tendrá una alta dependencia. Necesitaré que alguien tome las decisiones por mí, me apoye, me dé la enhorabuena, etc. Y por otro lado está el eje horizontal, que es la imagen que tenga de los demás. Un niño que tenga una buena imagen de los demás tendrá baja evitación, no tenderá a evitarlos. Por el contrario, un niño y posteriormente un adulto que tenga una mala imagen de los demás tenderá a dejarlos de lado. Por tanto, aquí tenemos los cuatro estilos de apegos del adulto. Buena imagen de uno mismo y buena imagen de los demás será la persona segura, que se encuentra bien tanto cuando está solo como cuando está en intimidad con los demás. Y por lo tanto es capaz de establecer relaciones sanas y cuando le toca estar solo se encuentra bien. Por el contrario, si tiene una imagen mala de sí mismo y buena por los demás, será una persona tendente a establecer relaciones de dependencia. Me da mucho miedo tomar decisiones, necesito a alguien que las tome por mí. Una persona que tenga mala imagen de sí mismo y mala imagen de los demás será una persona evitativa. El tímido que prefiero estar solo, aunque necesitaría estar por los demás, porque temo que los demás me dañen, pero no me encuentro bien conmigo mismo, porque me falta algo. Entonces es una persona muy angustiada. Y por último, una persona que tiene buena imagen de sí y mala imagen de los demás sería el desapegado, el narcisista. Yo estoy muy bien conmigo mismo, no me importan los demás, les desprecio, no me fío de ellos y por lo tanto soy una persona solitaria que mira por encima a los demás porque les ve como por debajo. Bien, esto sería más o menos el desarrollo de la teoría de Bowlby. Y uno dice, bueno, ¿y yo como profesor qué puedo hacer? Está claro que los padres pueden hacer mucho. Es más, los padres son los principales responsables de que el niño haya crecido bien. Pero ¿qué puedo hacer yo si me encuentro con un niño que tenga estos déficits familiares y que yo veo en su carácter, en su forma de ser, en sus relaciones, etcétera, que no se ha generado bien? Pues el propio Bowlby con su teoría decía que aparte de esas figuras de apego principales que serían el papá y la mamá,
el niño y el adulto tiende a establecer a lo largo de su vida figuras de apego sustitutivas. Es decir, que esa relación que hemos dicho con el padre o con la madre, que el niño busca seguridad, que el niño explora, que el niño vuelve, que el niño se consuela, inicialmente es con la madre, pero después también con el padre, es con el educador, es incluso con cuando llegará a la vida adulta, con el novio, con la novia, con la mujer, con el esposo, etcétera, etcétera. Y aquí entonces tenemos la gran misión, o una de las grandes y bonitas misiones que puede hacer un educador, y en concreto el educador del colegio. Darse cuenta de cuáles son los déficits del niño y tratar de, sin invadir el ambiente familiar, porque no es vuestra función como educadores, pero tratar de compensar aquellos déficits que el niño tenga. Es decir, un niño que no haya podido explorar el mundo porque ha tenido una madre sobreprotectora, un buen educador le ayudará a arriesgarse a explorar el mundo. Y yo estaré para recibirte, para acogerte, para consolarte si te caes. Pero lo que no voy a hacer es replicar ese rol equivocado de la madre que la intenta sobreproteger. Intentaré acompañarte, intentaré animarte, intentaré empujarte delicadamente a que explores el mundo. Del mismo modo, el niño que tiene una baja imagen de sí mismo, a continuación hablaremos de la autoestima, intentaré fomentarla y promoverla. El niño que tenga una mala imagen de los demás, que habitualmente es porque ha recibido algún tipo de daños, de heridas, de abuso emocional, físico, del tipo que sea, le intentaré demostrar que hay gente buena preocupada por él, que la gente que se preocupa por él no quieren obtener un beneficio propio, sino que de verdad le quieren, en verdad le aceptan. Y por lo tanto, una relación sana puede llegar a sanar una relación alterada. Es decir, un educador que consigue transmitir al niño la idea de que el niño es válido, de que las figuras de autoridad, el propio profesor, si los padres han sido un poco negligentes, que las figuras de autoridad se preocupan verdaderamente de él, que le respetan, que le apoyan, que le animan y que son capaces de sacar lo mejor que él tiene. De manera que, sin salirse de su papel de profesor, pueden ayudarle al niño a que vea que él mismo es válido y que el mundo es fiable. Y eso sería toda una labor que, sin necesidad de ser psicólogo clínico ni meterse en complicaciones que irían más allá del profesor, creo que es una función muy bonita que tiene también el educador. Salimos de la seguridad, quizás después si hay tiempo para preguntas podemos profundizar un poco más y entramos en el segundo punto, que sería la autoestima. Cómo las personas se valoran a sí mismos. El amor a uno mismo, ese sano respeto y valoración que cada uno se hace a sí mismo, no depende simplemente de que alguien me diga, tú eres muy bueno, tú vales mucho, tú eres muy guapo, tú eres muy válido. Pues no, eso sería como intentar llenar un globo solamente de aire. Pues en cualquier momento se pincha con el contacto con la realidad, explota y se resulta que no había nada. Esa autoestima tiene que estar llena de verdaderos contenidos. Tiene que basarse en primer lugar de un conocimiento de uno mismo. En primer lugar es el conocimiento de uno mismo. Uno tiene que conocerse y saber que tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Aceptar también los puntos débiles, pero no negar los puntos fuertes. Es más, que los puntos fuertes sean como el punto de apoyo a partir del cual el niño crece. Va creciendo el amor a uno mismo cuando uno va consiguiendo metas. Porque vale, que el niño necesita que le digan, eres valioso, eres bueno, eres válido, pero para que esa autoestima tenga un fundamento sólido, el niño tiene que ir consiguiendo poquito a poco cosas. Y claramente el niño va a tener autoestima si pues ha conseguido sacar adelante una asignatura, si ha conseguido una meta en el deporte, si ha ganado un partido de fútbol, etcétera. Luego habrá que compensarla con la tolerancia a la frustración, pero evidentemente el niño necesita conseguir metas. Y para que consiga las metas, habrá que acompañar al niño a que las consiga sujetándole, empujándole, pero sin sustituirle.
Veamos, por ejemplo, el ejemplo en la siguiente diapositiva del niño que quiere construir un castillo en la arena y va poniendo la arena encima hasta que llega un momento, él quiere construir un castillo grande, como este que vemos en la siguiente, pero en el momento en el que cree que se está acercando, todo se cae y se va por tierra. Pues bien, un padre puede decir, para que el niño no llore, le construyo yo el castillo. Pero en ese caso, ¿qué es lo que este padre estaría demostrando al niño? Le estaría demostrando que tú eres un inútil, que necesitas siempre a alguien al lado que te sustituya al conseguir las cosas, que tú no eres capaz de conseguirla. Y por desgracia, en la sociedad en la que estamos, sociedad del bienestar, en la que también, gracias a Dios, estamos teniendo cada vez más posibilidades, cada vez más riqueza de contenidos, puede haber muchos padres que para no acompañar al niño, yo te lo doy todo hecho. Yo te compro regalos, yo te doy, sin que te lo merezcas. Aunque ya sacas malas notas, yo te doy el viaje de fin de curso. Aunque no te hayas comportado bien, vas a tener un regalo de Navidad como el mejor de tus amigos o como el mejor de tus hermanos. Pero de ese modo tú no le estás diciendo al niño que él ha merecido algo, que él ha ganado. Y si tú no le das al niño un premio porque se ha portado bien, porque ha conseguido unas metas, entonces el niño no se va a sentir movido a hacer las metas. O cuando las consiga, las metas no van a valer tanto. El objetivo de un buen educador será acompañar al niño a que haga las cosas. El castillo de arena, el estudiar un examen, el hacer un trabajo, el hacer una manualidad o lo que sea, sabiendo retirarse para que sea el propio niño que culmine su obra, que quizás inicialmente será un pequeño castillo, una cosa casi despreciable, pero cuando el niño lo ha conseguido podrá decir, esto lo he hecho yo, y a partir de ahí, siguiente paso, se le podrá decir, eres capaz de hacer algo cada vez más grande, progresivamente más grande. Hay que conseguir, por tanto, que el niño interiorice esa valoración, que no sea simplemente desde fuera que se le dice tú vales, tú vales, tú vales, sino que el niño sea capaz de darse la enhorabuena a sí mismo. Porque si no, si todo va a depender de que otros me digan qué bueno eres, lo has conseguido, enhorabuena, toma un premio, el niño siempre que consiga algo, y a veces nos encontramos niños así, ¿verdad? Que cada vez que consigo un logro, mira lo que he conseguido, dame la enhorabuena, y hasta que tú no me des la enhorabuena, yo no voy a estar contento. Por tanto, este niño establece una continua relación de dependencia con el educador, con la figura de autoridad, cosa que es normal cuando es un niño pequeño, pero cuando es un adolescente y no digamos un adulto, supone un déficit importante en la personalidad. Para conseguir también que el niño ejercite una buena autoestima, es importante evitar las generalizaciones. No es habitualmente correcto decir tú eres malo, tú eres desordenado, tú eres, porque eso quiere decir que está todo como cristalizado, como que no puedes salir de eso, tienes ya la etiqueta. Es mejor decir tú haces. Es más, tú a veces haces, a veces te portas mal, a veces eres desordenado, a veces eres desobediente. Porque con esa información se le está diciendo al niño, a veces eres, a veces no eres. Por lo tanto, no estás condenado como el que eres así. Y tienes la posibilidad de desarrollar tu modo de ser para que cada vez sean más las veces que haces las cosas bien y menos las veces que las hagas mal. Por último, valorar los logros incompletos. Hay padres que son tremendamente exigentes y que solamente dan la enhorabuena al niño cuando ha conseguido todo al máximo, ¿no? Cuando el niño consigue unas notas absolutamente 10 en todo, entonces el padre le da la enhorabuena. Pero si las notas combinan alguna nota un poco más bajas, entonces no te dirá, no estoy contento contigo. Más. Cuando una educación está basada solamente en la hiperexigencia, se consigue criar niños perfeccionistas. Niños que no se conforman con haber obtenido metas incompletas.
Por tanto, hay que saber combinar lo que en mi opinión son los dos pilares de cualquier tipo de educación. Por un lado, la aceptación del niño. Es decir, tú eres valioso, tú eres válido, yo te quiero así como eres, sin más y sin condicionales. Y en segundo, la exigencia. Yo te quiero, yo te valoro, yo te respeto, pero podría ser mejor. Y en ese equilibrio entre yo te quiero como eres y podría ser mejor, es como el niño seguro de sí mismo, porque se está diciendo yo te quiero como eres, y a la vez con esa tendencia a salir de sí, a crecer, es como va a ir desarrollándose, como va a ir creciendo la autoestima a medida que consiga los logros. Por eso a mí me gusta esta frase de los niños necesitan el abrazo de la madre y los adolescentes necesitan la valorización del padre. Esto es clave en la adolescencia, que es cuando el niño empieza a alejarse un poquitín de los mimos de la madre, porque el papel de la aceptación incondicional es más propia de la madre, mientras que el papel de la exigencia como rol social, pero también creo que hay algo de psicología específicamente femenina, que ¿no? la madre que abraza y que nutre es la que da esa aceptación, y el padre es el que exige. Y el padre también es el que da la enhorabuena, además de exigir. No vale solamente un padre que sea puramente exigente. Y cambiamos ahora nuevamente. Pasamos del padre al educador. También un educador, un profesor de colegio, tiene que combinar estas dos características de valorar al chico, de valorar a las chicas, de decir eres valioso, de decir eres bueno, de decir eres inteligente. Con él tú puedes llegar a más. Con el vale que has aprobado la asignatura, pero me parece que tú podrías sacar unas calificaciones un poco mejores. Vale que has superado el curso, pero me parece que podrías ir adelante, que podrías mejorar un poco más. Si uno exige demasiado o va demasiado rápido, el niño se desanima porque dice yo no llego hasta aquí arriba. Si uno solamente da aceptación, pero no da exigencia, el niño se queda un mediocre. Pasamos a la tercera característica que quería ver, que es la conciencia moral. Le dije que había muchos otros objetivos formativos en la infancia, pero nos vamos a quedar acá. Para hablar de la conciencia moral me voy a basar en un psicólogo norteamericano que se llama Lawrence Kohlberg, en la siguiente diapositiva, que hizo un modelo que luego ha sido muy imperfeccionado todavía, pero es bastante clásico. Para él hablaba de una evolución desde el punto de vista cognitivo del juicio moral, que él estructuraba en 3 niveles que a su vez tenían 2 etapas cada uno. El primer nivel era el nivel preconvencional, que abarcaría más o menos entre los 4 y los 11 años y se caracteriza propio con las características que hemos visto del niño pequeño, ese niño egocéntrico, naturalmente egocéntrico, que no quiere decir que sea egoísta, pues lo único que va a buscar es el propio beneficio. Y el único freno que va a tener son las motivaciones extrínsecas. Y él dividía esta etapa en 2 subetapas. En la primera sería la orientación hacia el castigo y la obediencia, según la cual el niño, especialmente el niño pequeño, entiende que la bondad y la maldad de las cosas dependen solamente de las consecuencias. Y su único objetivo es conseguir el premio y el castigo. Y por tanto, en esa etapa que es normal, el modo de educar normal sería reforzar con premios la conducta buena y evitar la conducta mala a través de castigo. Más que educar sería casi domesticar, como se puede hacer con un perrito para que haga sus cosas donde tiene que hacerle no fuera, o con un caballo al que se quiere domesticar. Es normal durante una etapa, pero como veremos en las 6 etapas que vamos a ver, el objetivo es ir continuamente tirando del niño para que pase a la siguiente etapa sin forzar las cosas, pero lo antes posible. De manera que después de esta etapa inicial de simplemente guiarse por obtener el premio o evitar el castigo, vendría lo que Kohlberg llama el hedonismo ingenuo.
segunda etapa, en la cual el niño busca el propio beneficio, siguiente, esto es, busca el propio beneficio, pero añade un cierto concepto de justicia. Es decir, se da cuenta de que me han dado un premio o me han dado un castigo, pero no depende simplemente por la arbitrariedad de la autoridad, sino que me han castigado porque he hecho daño a otro. Entonces empieza a ver, y esto es muy importante, que no hay sin más una norma que me castiga porque la he transgredido, sino que esa norma tiene un cierto sentido que ayuda a que podamos vivir todos. Y entonces se da cuenta de que aparte de mí mismo hay otros en el mundo y que conviene que estemos todos en equilibrio. De manera que se llega al siguiente nivel, que es el nivel convencional, que abarcaría fundamentalmente la adolescencia. Por lo tanto, vamos más allá de la etapa en la que estamos dando en esta clase. El niño entonces ya no se basa simplemente por el premio o el castigo que yo voy a obtener, sino que es capaz de ir hacia lo que se espera socialmente de él. Lo cual ya es un pasito adelante, porque no busco mi propio beneficio, sino que busco integrarme en una sociedad, pero tiene la limitación, respecto al tercer nivel que veremos más adelante, todavía no, que es que todas las motivaciones siguen siendo extrínsecas. La primera etapa de este nivel sería la orientación del niño bueno, para el cual la bondad o la maldad de los actos va a depender de que gusten o no gusten a las figuras de autoridad. En primer lugar a los padres, pero luego también a los profesores. Mire, profesor, lo que he hecho. Dame la enhorabuena porque he dado una limosna, porque he compartido mi bocadillo, porque no busco un premio o un castigo. Es más, he perdido algo mío. He dado la mitad de mi bocadillo a otro niño. Pero lo que estoy buscando es ser aprobado. Es algo extrínseco. Por otro lado, esto abre también a la reciprocidad. Es decir, que el niño, al ser aprobado, al portarse bien, espera también que otros le devuelvan el favor. Y entonces empieza a hacer algo de vida social. Yo ayudo a otros para que otros me ayuden. Pero con esto sigue siendo todavía totalmente intrínseco, ¿verdad? Busco en definitiva mi propio beneficio, que otros me den la enhorabuena, que otros me devuelvan el favor, etc. La siguiente etapa sería lo que Kohlberg llama la preocupación y conciencia sociales, según las cuales se cumple la norma no ya por miedo al castigo, no ya por obtener un beneficio, sino porque ayuda al orden social. Porque de esta manera conseguimos que todos convivimos. Conseguimos que haya un orden, conseguimos que haya una fiabilidad en la sociedad, conseguimos que haya un ambiente cordial, grato, en el que se puede vivir. Según Kohlberg, este es el nivel que se espera que se alcance al final de la adolescencia y según él es el nivel en el cual se quedan parados, estancados la mayor parte de los adultos. Pasan, de acuerdo, a pasar del beneficio propio, buscan el bien de la sociedad, pero no deja de ser algo extrínseco. Para él, la culmen del desarrollo moral de un individuo, al cual son pocos los que llegan, sería el nivel que él llama postconvencional, que es cuando uno es capaz de superar las normas concretas y llega al porqué de esas normas, a los principios. Y divide también, como las anteriores, esta etapa en dos. En lo que llama la orientación al contrato social, que es todos tenemos que guardar unas normas para que la sociedad funcione, pero entiende que hay algunas normas que, si van contra la dignidad humana, no han de ser obedecidas. Que esto es algo que el anterior no es capaz de hacer. El adolescente no entiende que hay normas que pueden ser injustas. Este sí. En este quinto nivel se entiende, por ejemplo, la objeción de conciencia. El sexto y último nivel sería la moralidad de principios éticos universales, según el cual el individuo de alguna manera es capaz de pasar por encima de las normas porque las tiene bien interiorizadas y porque ha formado bien la conciencia y es capaz de basarse en lo que él cree en conciencia, que es el respeto, la justicia por todos los bienes humanos, por encima de
cuál sea una norma concreta y para él esto sería el culmen del desarrollo moral. Por tanto, se podría hablar mucho más de esto, pero me quedo en que es normal que el niño se mueva por criterios egocéntricos y forma parte de la psicología del niño, pero hay que ir poco a poco pasando del sistema de premios y de castigos de esto se hace o esto no se hace a explicar el porqué. Un porqué que tiene que abrir en primer lugar a el beneficio de los demás, a la convivencia con los otros. Mira, no es bueno que tú hables en clase porque entonces los demás no van a entender, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo extrínseco. El siguiente paso, el postconvencional, es cuando dices, tienes que hacer esto o no debes hacer esto porque tú te tienes que convertir en mejor persona. Porque cada uno de los actos que tú haces tienen una influencia en ti mismo. Porque si tú mientes, el problema no es que engañas a otro. El problema es que si tú mientes, te conviertes en mentiroso. Si tú robas, el problema no es que le has quitado algo a otro. Eso es extrínseco. El problema es que tú te has convertido en un ladrón y te haces peor persona. Eso es la moralidad, la última etapa, la moralidad de los principios éticos universales. Y es aquello que lleva a la persona a actuar de manera correcta, a interiorizar el bien y el mal, a actuar de modo autónomo, a dar una respuesta ética a cada situación, a actuar bien incluso si nadie me ve, a actuar bien incluso si lo que yo haga no va a tener consecuencias negativas para los demás, para la sociedad, para la persona que tengo al lado. Le abre también, desde luego, a una moralidad, una ética mucho más, desde el punto de vista cristiano, mucho más elevada. Y además, esta persona que ha interiorizado los criterios va a ser capaz de aplicar una buena solución cuando no hay una norma, o esa norma no es clara, o es un caso complejo. Sería en definitiva la diferencia entre el niño pequeño que intenta meter los dedos en un enchufe y el educador, padre, profesor, quien sea, le pega un manotazo y dice, niño, no se meten los dedos en el enchufe. Ah, muy bien, no lo hago, hay una regla, esto es algo prohibido. ¿Qué vas a hacer? Pues a medio plazo, cuando el niño se haya un poquitín más crecido, va a tener una curiosidad tremenda, esa atracción de lo prohibido y de lo desconocido, mientras que si tú le explicas, mira, es que está la electricidad, y la electricidad genera un campo, una corriente, tal, que si tú metes los dedos te va a dar un calambre. Entonces, ¿cómo hacer que el niño no meta los dedos en el enchufe? Explicándole a medida, claro, en la medida en la que el niño va comprendiendo. Y que sea capaz de aprender no solamente por experimentando las consecuencias negativas de meter el dedo en un enchufe, de electrocutarse de vez en cuando, sino que lo haga, en primer lugar, porque se fía de nosotros, porque somos educadores fiables. Y, en segundo lugar, porque él ha entendido que la realidad tiene su propio mecanismo, sus propias reglas, que vale la pena respetar para mi propio bien. Para el bien de la sociedad, sin duda, pero también para mi propio bien y mi propio crecimiento interior. Resumo con el Papa Francisco, animaba a los educadores a utilizar 3 niveles. Este día el Papa lo ha dicho en varias ocasiones, con muchas de ellas con distintas palabras. Yo traigo aquí una con chicos adolescentes de confirmación. Dice que hay como 3 lenguajes que se pueden utilizar y que tienen que estar armónicamente integrados. El lenguaje de la cabeza, el pensar, del corazón, el sentir, y de las manos, el hacer. De manera que con esa armonía los chicos sean capaces de pensar lo que sienten y lo que hacen. Que reflexionen. Me he enfadado, estoy resentido con un amigo, me encuentro mal, triste, me he peleado con uno. ¿Por qué? Entonces te digo, no lo hagas, no le pegues, no. ¿Por qué te has peleado con este? Estoy triste, ¿por qué estás triste? De manera que sean capaces de entender el lenguaje de las emociones y de saber cuáles son sus motivaciones más profundas. En segundo lugar, que sientan lo que piensan y lo que hacen. Es decir, que no se dejen llevar simplemente independientemente de yo pienso esto, pues ya está, ¿no? Tú tienes que disfrutar con las cosas que haces, con el bien que haces, aunque sea arduo, aunque sea difícil. Tú tienes que estar contento cuando
le has dado una limosna a un pobre o has compartido tu bocadillo con el que no sabía, con el que se había olvidado el bocadillo para que no pase hambre, lo normal es que tú te sientas contento. Y yo te voy a dar motivos por los cuales tú debes estar orgulloso de ti mismo por haber obrado bien. Por el contrario, yo te voy a dar motivos por los cuales tú deberías estar un poco avergonzado de ti porque no te has portado bien, porque has hecho bullying al que es débil, porque has quitado algo que no te pertenecía. Entonces, se van armonizando. Y de esa manera se llega al culmen, que sería hacer que las personas hagan lo que piensan y lo que sienten. Que tengan tal seguridad en sí mismos y que tengan una conciencia tan bien formada que sean capaces, sin que nadie me diga lo que tengo que hacer, de decidir y encima de acertar con mi decisión. Claro, eso requiere toda una labor de formación en la cual pasamos de la guía que empezamos del bien y el mal, de premio y del castigo, a esa libertad que es en último extremo lo que nosotros tenemos que fomentar a nuestros chicos. No ya hacer que se comporten bien aquí, con el ojo de Mordor, vigilándoles, sino que sean capaces de comportarse bien cuando nadie les ve, cuando sean adultos, cuando salgan del ambiente protegido, de la casa, de la escuela, etc. En definitiva, ya con esto termino, con esta última diapositiva, la infancia claramente tiene una gran influencia en la vida de los chicos, porque es el periodo en el cual se van a formar estas tres características, en mi opinión, nucleares que hemos visto, que son la seguridad en sí mismo, que son la autoestima y que es la conciencia moral. Decía el Papa en una audiencia general, la huella de la infancia marca toda la vida. Puede ser fácil a menudo entender si alguno ha crecido en un ambiente sano y equilibrado, pero igualmente percibir si una persona viene de experiencia de abandono o de violencia. Nuestra infancia es un poco como una tinta indeleble, se expresa en los gustos, en los modos de ser, incluso si alguno intenta esconder las heridas de los propios orígenes. Y uno dice, entonces cada uno tiene ya ese sello indeleble en su propia vida que ya le condiciona para siempre. Y volvemos otra vez a lo que hemos dicho otras veces, no necesariamente. Vosotros, profesores, educadores y todas las personas con las cuales primero el niño, el adolescente, el adulto se vaya encontrando, podéis ser como Tipex o como la goma de borrar, que hace que las carencias, las deficiencias que el niño haya tenido en su educación se vayan corrigiendo, de manera que lo que parecía que iba a ir torcido, luego se acaba enderezando, gracias a la preocupación, gracias a que han sabido los educadores compensar aquellos déficits y aquellas carencias que la persona haya tenido. Pues muchas gracias, acabamos acá. No sé cómo estaremos de tiempo. Pasa si quieres la última diapositiva, que ya es la ultimísima. Y si hay algunos minutos todavía para preguntas, las podemos responder en la medida en la que sepa. Si quieres, quitar compartir pantalla y nos vemos las caras. Muchas gracias. Hay una pregunta acá de André que la voy a traducir. Nos indica quando a educação de uma criança e não errar, e não pecar, se torna paralisante. Que nos va a indicar cuando la preocupación de la crianza o adolescente tiene de no cometer errores, no pecar, la hace parar, como estatizar, paralizar. ¿Qué nos indica esto? Sí. Bien, es normal ese miedo, especialmente en el adolescente, porque el niño está todavía muy hiperprotegido, el adolescente, que sería otro mundo bastante largo para hablar, no hemos entrado apenas, pero sí que puedes sentir un poco más el miedo. Yo todavía no soy yo ya no soy un niño
y rechazo todo aquello que suene a infancia, pero todavía no me siento con la seguridad del adulto. Por lo tanto, tengo mucho miedo a equivocarme. ¿Qué hacer, por tanto, en ese caso? Pues, por un lado, acoger al niño y uno puede hacer como red, como cuando uno está hacerte red. O sea, tú puedes saltar como los trapecistas del circo que van yendo por el alambre, pero pueden ir tranquilos porque saben que debajo hay una red que les sostiene. Pues parte del trabajo del educador está en arriésgate, que si te caes, te sujeto. Es decir, preséntate al examen. Es decir, arriésgate a presentarte a este concurso, que si va mal, tendrás una segunda oportunidad. Evidentemente, esto no se puede hacer siempre y con todo, porque hay acciones que pueden tener consecuencias irreversibles, que pueden hacer daño realmente serio. Pero hay que animar al chico a que tome sus decisiones, a que tome sus riesgos y, atención, a que asuma las consecuencias de sus acciones, porque eso ayuda muchísimo a madurar. Yo te puedo ayudar a minimizar las consecuencias negativas de tus acciones, pero si tú has hecho algo y lo has hecho mal y te has equivocado y además te dije que no lo hicieses, tienes que pagar las consecuencias. Atención también con estos padres sobreprotectores que cuando el niño ha suspendido un examen van al colegio a exigir al profesor que le aprueben, porque lo que generan son niños irresponsables. Por el contrario, a ese padre habría que decirle, mire, su hijo ha estudiado poco, siéntese con el niño para enseñarle a estudiar, para asegurarse que su hijo se sienta delante de los libros una serie de horas. Por tanto, volvemos a lo de exigencia y aceptación. En definitiva, la vida es como montar en bicicleta. A mí me encanta montar en bicicleta, pero tengo un signo del niño, quizás no muy hábil de entrada, que han tenido que aprender a montar en bicicleta, que es la cantidad de cicatrices que tengo en la barbilla, de las veces que me he caído. Mi madre sufría cada vez que yo me caía en la bicicleta. Y cada vez que yo iba raspado o abierto, me decía, bueno, metemos la bicicleta en el garaje y nos olvidamos de ella. No, mamá, yo quiero montar en bicicleta. Ah, bueno, pues te ponemos las ruedas laterales, pero con tu padre sujetándote, pero conmigo detrás para que no te caigas. No, mamá, el único modo de aprender a montar en bicicleta es de vez en cuando caerme, coserme y llevar un casco, desde luego, para que no me abra la cabeza. Pero, y gracias a eso, ahora, a mi edad, disfruto todavía de la bicicleta. Pues la vida es algo parecido. Claramente, mis padres hubiesen sido irresponsables si con 6 o 8 años que estaba ya montando en bicicleta me hubiesen dejado ir en carretera o bajar pendientes muy empinadas. A mí me podría haber matado, eso hubiese sido responsable. Pero no hubiesen sido buenos padres si me hubiesen dicho, la bicicleta, como te has caído, la metemos en el armario y ya no la utilizas más. Volvemos a lo que hemos dicho de la autoestima. Lo que me hubiesen transmitido es no tener riesgos. Y entonces yo me hubiese convertido, quizá no sea un poco, pero por lo menos no tanto, en un adulto miedoso. Otra pregunta es, ¿qué hacer cuando el joven, el adolescente, tiene una baja autoestima y eso le atrapa el estudio? ¿Qué hace el profesor, el maestro? Pues yo diría, hacer un programa de metas progresivamente más difíciles que el chico puede alcanzar. Y hacerla con él. No se trata de que nosotros nos sentemos y luego él ejecute, sino hacerla con él de manera y acompañarle a que vaya haciendo metas cada vez más difíciles. De esa manera el chico, cuando ha hecho la primera, oye, soy capaz. Y un poquitín más, y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Hay un sacerdote ya muy mayor decía que él se volvió listo gracias a un accidente, porque él era de niño bastante trasto, bastante inquieto, se portaba mal, suspendía exámenes, etc. Era tan inquieto que yendo de excursión con el colegio, sacó la cabeza del tren y se chocó con un poste de teléfono. Estuvo una semana en la unidad de cuidados intensivos y un mes entero en el hospital. Al salir, los padres le dijeron, eso era casi, quedaba un mes para el curso, tranquilo, no te preocupes, lo has pasado muy mal,
repites curso y ya para el año que viene vuelves a empezar. Y el chico dijo, no, yo no quiero perder un año en mi vida, yo no quiero pasar de mis amigos, yo no quiero quedarme un año más en el colegio, hago el esfuerzo y me pongo a estudiar en serio en el mes que queda. Y para sorpresa de todos, el niño no sacó muy buenas notas, pero consiguió unas notas ligeramente más bajas de las que obtenía habitualmente. ¿Y qué es lo bonito? Pues que el tipo dijo, oye, estudiar vale, no es tan difícil. Es más, dar la respuesta adecuada cuando me la preguntan en el colegio es gratificante. Y sobre todo, he conseguido una meta. Yo quería no repetir y lo he conseguido. Por lo tanto, ¡buah!, inyección de autoestima. Pero mejor fue para el año siguiente, que el chico dijo, ya que no es tan difícil y ya que es gratificante conseguir metas, voy a seguir estudiando como estudié en el último mes, no en los años anteriores. ¿Qué pasó? Que el chico en el primer trimestre consiguió estar entre los mejores. Y dijo, esto me gusta, pero un poco más. Aceptación y exigencia. Sigo, doy una vuelta más de tuerca y en el segundo semestre se convirtió en el mejor de la clase. Y el que era un aparente inútil acabó terminando una carrera universitaria con mucho éxito. ¿Por qué? Pues porque es ir poco a poco. Claro, si al niño con un mes de clase le dice tienes que ser el mejor de la clase, el chico se hunde. Exceso de exigencia. Si tú le vas dando las metas progresivas, no es que tú se las pongas, es que el propio chico entrará en una dinámica sana de querer llegar cada vez más lejos. Eso es de lo que se trata. Hay chicos que también temperamentalmente, genéticamente, son más competitivos, y con ellos es más fácil. Hay otros que son más parados y con ellos es más complicado. Pero me parece que con esta idea de la progresiva mejora, les podemos hacer un gran favor. Vou falar em português porque seria... Entiendo, no hablo, pero entiendo. Se eu tentasse falar em espanhol, o senhor não entenderia, com certeza. Talvez entenda alguma coisa em português. Muito obrigado pela disponibilidade. Enche o coração de todos nós aqui, ouvi-lo. Quase todos aqui já leram livros do senhor, não é? O senhor sabe que no Brasil tem vários livros do senhor circulando, né? Pelo menos uns 3, eu acho. E queria fazer um pedido, além de agradecer, fazer um pedido. O senhor poderia dar uma bênção, uma bendición a distancia. Pues hacemos la bendición a distancia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y también sobre el resto de profesores, sobre los padres y sobre los alumnos de la escuela, deseando que hagáis mucho bien a los niños. Obrigado, muito obrigado. Muchísimas gracias. Enhorabuena por la conferencia. Muchas gracias.